En las calles de las ciudades, en las plazas, en las carreteras, las protestas sociales han sido siempre una expresión poderosa de la voz del pueblo. Son una forma de manifestar descontento, de exigir derechos, de buscar justicia. Pero también son una fuente de tensión entre quienes protestan y quienes se ven afectados por estas protestas, entre la libertad de expresión y el orden público. En Argentina, Estados Unidos y Europa, los tribunales han enfrentado un dilema complejo. ¿Cómo debería la ley reaccionar ante las protestas sociales, que en su esencia desafían el orden establecido? Roberto Gargarella, en su análisis entre el derecho y la protesta social, explora este conflicto. En un lado, encontramos el derecho a la protesta, un pilar fundamental de las democracias modernas. En el otro, la necesidad de mantener el orden y proteger los derechos de todos los ciudadanos. Los jueces enfrentan una decisión difícil. ¿Cómo equilibrar estos derechos? ¿Es correcto limitar la protesta para proteger el libre tránsito y la seguridad? ¿O deberían priorizar los derechos de los manifestantes a expresar sus demandas? Los defensores de la aplicación de la ley argumentan que las protestas que interrumpen el orden público deben ser restringidas. Los jueces citan leyes que penalizan el bloqueo de carreteras, la resistencia a la autoridad y otras formas de protestas que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ellos, la violación del orden es inaceptable, sin importar la causa, y se les debe penalizar por sus actos pese a los fines perseguidos. Pero del otro lado, los defensores de los derechos humanos recuerdan que estos manifestantes también tienen derechos constitucionales, tal como lo son la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de peticionar al gobierno. Argumentan que no se puede resolver este conflicto solo desde la ley penal, que es necesario considerar los derechos básicos que están en juego y sobre todo debatir sobre la democracia en un contexto de descontento público donde las voces del pueblo deberían ser escuchadas. Las protestas en su forma más pacífica son un medio de comunicación poderoso, pero ¿qué sucede cuando la protesta se torna violenta? Según Gargarella, este es uno de los puntos más controvertidos y debatidos en la jurisprudencia. Los críticos argumentan que la violencia utilizada por algunos manifestantes deslegitima su causa y justifica la intervención estatal. En Argentina, los jueces han sido severos con las protestas que se tornan violentas. La jurisprudencia comúnmente enfatiza que los manifestantes no pueden violar los derechos de los demás en nombre de su propia libertad de expresión. Se cita con frecuencia que los derechos no son absolutos y que el ejercicio de uno no debe perjudicar a otro, y que los derechos de los manifestantes no pueden prevalecer sobre los derechos de terceros, como el libre tránsito o la seguridad pública. De acuerdo con esta visión, las protestas violentas son vistas como una amenaza al orden social y por tanto justifican una intervención legal estricta. Este enfoque plantea entonces una pregunta clave: ¿hasta qué punto puede justificarse la violencia en una protesta social? Gargarella nos invita a cuestionar si todas las formas de violencia en las protestas son realmente inaceptables. Para él, la violencia puede estar justificada al ser una respuesta a la represión estatal o a la desesperación de aquellos cuyas voces han sido sistemáticamente ignoradas. En este sentido, la violencia no debe ser analizada de manera aislada, sino en función de las condiciones que la provocan. ¿Podemos entonces condenar a quienes utilizan estos métodos cuando sienten que no tienen otra opción? A pesar de la violencia, Gargarella sugiere que es crucial prestar atención al mensaje subyacente y el componente expresivo en estas protestas. La violencia puede ser condenable, pero no se puede ignorar la injusticia que la genera, y aunque no sea el medio ideal de expresión, puede ser la única vía visible para que ciertos grupos manifiesten su descontento frente a un sistema que perciben como opresivo. Ignorar este componente expresivo equivale a deslegitimar las demandas de los sectores más desfavorecidos. En lugar de reprimir, los jueces y la sociedad deben reflexionar sobre las causas que llevan a estos actos extremos. Gargarella nos